Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés, la pasión por la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y noticias desde el mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado con Fernando otro programa especial referido a la poda. Pero si te perdiste los anteriores, en el número 58 vimos los principios de la poda de los arbustos. En el episodio 62, todo lo que tenés que conocer sobre los rosales y la forma de podarlos. Y hoy, todo lo que tenés que conocer sobre esta práctica, pero aplicada a los árboles ornamentales. Buenos días, Fernando, un placer nuevamente tenerte en este espacio virtual conmigo y la maravillosa audiencia que nos escucha desde incontables lugares del planeta. Hola Claudio, muchas gracias. Desde luego, maravillosa y cada vez más numerosa audiencia. Así que, antes de nada, un saludo especialmente caluroso para ti, querida y querido oyente. ¿Sabes, Claudio? Se me hace curioso que nosotros aquí en España nos acercamos a las fiestas de Navidad y las temperaturas, la verdad, que ya comienzan a ser bastante fresquitas. Y en tu caso, allí en Argentina, ocurre lo mismo, pero las temperaturas de fresquitas nada, ¿verdad? Mira, lo pensaba el otro día y se me hace muy curioso las Navidades con calor. Sí, fresquito no podemos decir que esté acá. Estamos con unos días bastante calurosos. De hecho, para mañana estamos esperando temperaturas máximas rondando los 36 grados, con sensaciones térmicas bastante elevadas también. Extraño por ahí el fresquito de cuando vivía en la Patagonia. Pero dime, sé que había algo que querías comentar a la audiencia antes de que comencemos con el episodio de hoy. Pues sí, bueno, aquí estamos listos para un nuevo episodio, que nuestro podcast cada vez se escucha más. Y lo que quería es recordar que nosotros estamos haciendo un podcast, es decir, un audio que queda grabado para que luego se pueda escuchar cuando se quiera. Y quizás lo más natural es que sea escuchado en plataformas de podcast, como por ejemplo iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, que hay muchas más. No obstante, como sabes, Claudio, a mí me gusta subirlo también a mi canal de YouTube, Personal Garden Shopper, que aunque ya sé que no es el lugar adecuado para subir vídeos, más que nada porque YouTube es una plataforma para vídeos, lo hago solo por si a algún seguidor le resulta más cómodo escucharlo desde allí. Pido perdón si alguno de los seguidores habituales de mi canal de YouTube no termina de verle el sentido, ya que al darle al play quizás espera un vídeo como siempre y se encuentra solo un audio. Pero es solo por si facilita su escucha. De hecho, las escuchas, o mejor dicho, las visualizaciones en el caso de YouTube, son muy pocas en comparación con las escuchas que tenemos en el resto de las plataformas que son más propiamente de podcast. Pero bueno, dicho lo dicho y pedidas las disculpas, ¿qué traemos hoy al programa, Claudio? Bueno, como mencioné al principio en la introducción, hoy vamos a hablar de la poda de los árboles, pero haciendo hincapié en los árboles ornamentales. Vamos a continuar con el formato de la última emisión, en donde va a haber una parte teórica, informativa, y luego una serie de 10 preguntas en donde vamos a responder las consultas más frecuentes de la temática. Todos conocemos bien qué es un árbol y cuáles son las razones que nos pueden llevar a poner uno de ellos en nuestro jardín. Pero no está de más recordar que es una planta con un único tronco leñoso que se va a ramificar a una determinada altura, dando lugar a lo que conocemos como copa. En cambio, si cuando nosotros miramos una planta, más allá del tamaño que tenga, vemos que tiene muchas ramificaciones que nacen desde la base de la planta, en este caso vamos a estar en presencia de un arbusto. De esta forma entonces identificamos bien lo que es un árbol de un arbusto de gran tamaño. Las razones por las que vamos a recurrir a incorporar un árbol en nuestro jardín normalmente son dos. La primera es por la sombra que proveen y la segunda por el valor estético de la planta que nosotros elijamos. Ahora sí, ya dicho esta pequeña introducción, este pequeño comentario sobre los árboles, vamos a pasar a la parte de las 10 preguntas sobre la poda de los árboles ornamentales. Ok, pues vamos a ello con la primera. En términos generales, ¿es necesaria la poda en los árboles ornamentales? Pues tenemos tres posibles respuestas. A. Sí, claro, siempre es necesaria la poda, aunque sea poca. B. No, en términos generalistas, los árboles ornamentales no necesitan poda.
Y C, depende. Unos árboles sí necesitan poda y otros no. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Bien, en este caso la respuesta correcta es la B. En términos generales, a los árboles ornamentales no tenemos que realizarle ningún tipo de práctica de poda. En general, ¿por qué decimos esto? Porque suelen desarrollar su estructura correctamente sin la necesidad de nuestra intervención. Y en el caso de que la planta naturalmente no crezca de forma correcta, ahí sí tenemos que nosotros hacer alguna pequeña intervención para corregir esos defectos que están surgiendo del crecimiento normal de la planta. Como se dice por ahí, la mejor poda para un árbol ornamental es la poda que no se realiza. En este caso, la realización de la poda entonces va a estar justificada durante los años de crecimiento y de configuración de la planta, en el caso de que se presente algún pequeño problema adicional derivado del crecimiento natural de la planta. Una buena poda entonces puede ser beneficiosa si ayuda a consolidar esa forma de la planta, pero si nosotros hacemos mal esta práctica, lo que vamos a hacer es destruir para siempre la estética de la plantación. Y si nosotros vamos a agarrar y nos pasamos con esa poda y terminamos haciendo una poda bastante drástica, vamos a afectar también lo que es la esperanza de vida de nuestra planta. Lo ideal entonces es que las podas se limiten solamente a la etapa o a la fase de formación y del mantenimiento. Las heridas pequeñas se van a compartimentar mejor, van a cicatrizar mejor y con más facilidad que los cortes grandes que podamos hacer en nuestra planta, porque además vamos a estar dejando abierta la entrada a plagas y enfermedades. Dicho esto, entonces, la poda en un árbol ornamental va a quedar solamente en su primera etapa de formación para corregir algo que naturalmente no va bien. No vamos a hacer podas mayores y lo que nos vamos a concentrar es que saquemos esa que otra ramita que puede llegar a futuro a generar un posible problema. Dicho esto, pasamos a la segunda pregunta. Si los árboles ornamentales no necesitan poda, ¿por qué se podan? La respuesta A, principalmente por error al elegir este árbol y al ubicarlo. La opción B, para prevenir plagas y enfermedades. Y la opción C, por sentido común. Ok, pues la respuesta correcta es la A, principalmente por errores al elegirlos y ubicarlos. Y es que esta suele ser la razón habitual por la que se realizan las podas, porque hay problemas al ubicar los árboles. Así es bastante habitual que se planten árboles que son pequeños en el momento de su plantación, ¿verdad? Sin conocer o sin llegar a imaginar las dimensiones que estos árboles van a alcanzar cuando sean adultos al cabo de los años. Aquí es donde se aprecia un buen jardinero paisajista, bien instruido y con experiencia. Es entonces cuando nos percatamos de que hay un problema de espacio y pensamos que no hay problema, que podemos corregirlo a través de la poda, y ahí caemos en el error. Pero esto no es así porque la forma y el tamaño de un árbol es una de sus características genéticas, como por ejemplo en nuestro caso nuestro color de pelo o nuestra estatura. ¿Que verdad que no podremos cambiar nuestra forma física mediante poda? Pues en el caso de los árboles, lo recomendable sería que tampoco. Por ello, lo que hacemos es establecer una batalla podando el árbol constantemente para mantenerlo en las dimensiones que a nosotros nos interesan, pero que no son las que el árbol tiene marcadas genéticamente, digamos. Y a cambio de esta batalla constante de poda, lo que hacemos es acortar la vida del árbol, realizar una gran cantidad de heridas e ir debilitándolo progresivamente. Desde luego, la solución más adecuada a este problema es elegir el árbol adecuado al espacio disponible y no pretender adaptar un árbol a un espacio. Otro error habitual es confundir las funciones de los árboles. Así, muchas de las técnicas de poda de árboles frutales
Cogemos y las trasladamos a los árboles ornamentales, cuando los objetivos de los árboles y su respuesta no son iguales. No debemos olvidar para qué utilizamos los árboles ornamentales. Bueno, pasemos a la pregunta número 3, a ver qué tal se nos da. ¿Cuántos tipos de poda podemos practicar con los árboles ornamentales? A. Ninguna, porque como hemos dicho, no se deben podar. B. Una, la de mantenimiento. C. 3 tipos de poda: formación, mantenimiento y reducción. La respuesta correcta es la C. 3. Formación, mantenimiento y reducción. La poda de formación la vamos a realizar en la etapa juvenil del árbol y consiste en analizar el desarrollo del arbolito que hemos colocado en el jardín para ver si presenta algún problema, como por ejemplo ramas cruzadas o ramas mal orientadas, horquillas que en un futuro podrían llegar a ser peligrosas y algún otro tipo de cosas que podamos observar en nuestra planta joven. La poda entonces va a consistir en realizar pequeños cortes para corregir esos defectos. La poda de mantenimiento en este caso que vamos a realizar, ya estamos hablando de una planta adulta o madura, y lo que vamos a ir haciendo es controlar o ir vigilando la estructura de este árbol y observar si se ha secado alguna rama, porque a futuro puede llegar a caerse y ocasionar algún tipo de accidente. También vamos a observar si hay algún tipo de afección fitosanitaria, y en este caso la poda se va a limitar a cortar las ramas con algunos de estos problemas que estábamos describiendo. La tercera poda o el tercer tipo de poda que podemos hacer es la poda de reducción, y la vamos a hacer también sobre árboles adultos, pero en este caso cuando el árbol ya está viejito, es cuando entra en la etapa de senescencia. En esta etapa, que es la última, ya empiezan a haber ciertos riesgos donde pueden caerse ramas o quebrarse y demás. Entonces vamos a hacer una intervención con la poda, también siempre con cariño, para que nuestra planta envejezca bien y sin generar algún tipo de riesgo para los que disfrutan del jardín. En todos estos casos siempre hablamos de que la poda es mínima. Tratar de evitar la poda sería lo ideal. Ahora sí, Fernando, vamos a la cuarta pregunta. ¿Sirven igual los criterios de poda para árboles ornamentales y arbustos del jardín? La respuesta A: sí, los mismos criterios de poda se pueden aplicar en ambos casos. B: no, nada tiene que ver la poda de árboles y la de arbustos. Y la opción C: solo para los arbustos grandes que son como pequeños arbolitos. La respuesta correcta en este caso es la B. No, nada tiene que ver la poda de árboles y la de arbustos. La poda de los árboles y la de los arbustos del jardín nada tienen que ver entre sí. No coinciden más que en que realizamos cortes en las plantas o en las ramas. En el caso de los árboles, como elementos centrales de nuestros jardines, que como ya hemos visto deben ser elegidos teniendo en cuenta muchos factores, pero sobre todo el espacio disponible para su desarrollo cuando sean adultos, la poda debe consistir en mantener el árbol sano, seguro y bonito. Y además en ese orden, porque un árbol sano será seguro y un árbol seguro será bonito. Es por ello que los árboles no suelen necesitar poda más allá de pequeñas intervenciones en la etapa juvenil, para corregir algún crecimiento no adecuado, que no suele ser muy normal. Puesto que el objetivo es mantener su estructura, más que poda, se debe controlar el árbol y limitando las intervenciones a garantizar la seguridad del árbol y los que están a su alrededor, eliminando ramas muertas, ramas cruzadas, etc. En el caso de los arbustos, el objetivo no es el mismo. Puede ser el objetivo tener un mayor número de flores, que el arbusto tenga una forma concreta. Por ello, aquí priman las razones estéticas más que las de seguridad y las de longevidad, por lo que el tipo de intervenciones son radicalmente distintas a la de los árboles. Vamos con la pregunta 5. ¿Cómo se corta la rama de un árbol? A. Con la regla de los 3 cortes,
practicando primero 2 cortes y luego un tercero para evitar el desgarro. B, con la regla de los 2 cortes, practicando 2 cortes para evitar el desgarro. Y C, con la regla de un corte rápido para evitar el desgarro. La respuesta correcta es la de los 3 cortes, practicando 2 cortes y luego un tercero, con el objetivo siempre de evitar el desgarro. Es fundamental hacer los cortes de la poda correctamente. Aquí estamos nosotros ya pensando en una rama un poco más grande que posiblemente se haya enfermado, se haya quebrado por acción de la inclemencia del tiempo, o podría ser otra razón. Un solo corte mal hecho en una rama puede no solo facilitar la entrada de insectos, de plagas y demás, sino también provocar que se pudra ese tronco en forma parcial o en forma completa inclusive. Las ramas entonces se pueden romper también en cualquier momento. ¿Cómo vamos a hacer este tipo de poda? Bien, el primer corte va a ser un corte inferior, retirado unos cuantos centímetros del tronco, y ese corte va a tener el efecto de evitar el desgarro cuando hagamos el corte de la rama de forma completa, más alejada del tronco, y posteriormente el último, que va a ser el tercer corte, el que ya va a dejar a la planta sin esa rama y va a posibilitar una buena cicatrización. Pero bueno, si quieren un poco más de detalles, en el episodio 49 hablo específicamente de la poda de ramas gruesas. Y también está el cuento ese publicado en mi web, un doloroso desgarro que marcó mi carrera. Ahora sí, pasamos a la pregunta 6. ¿Por dónde se debe cortar una rama correctamente? Opción A, lo más cerca posible del tronco. Opción B, respetando la arruga de la corteza y el cuello de la rama. Y la opción C, dejando unos 5 centímetros de rama para una correcta cicatrización. La respuesta correcta es la B, respetando la arruga de la corteza y el cuello de la rama. Para responder a esta pregunta, debemos haber entendido antes lo que ocurre tras un corte en una rama. Y lo que ocurre es que el árbol intenta cubrir el corte que nosotros hemos realizado con el crecimiento de madera nueva. Y para que este proceso se desarrolle correctamente y el corte no produzca pudrición en el tronco, es necesario en el corte de una rama respetar la arruga de la corteza. ¿Qué es esto de la arruga? Pues es la parte superior donde la rama se junta con el tronco. Y también respetar el cuello de la rama, que en este caso estamos hablando de la parte inferior donde la rama se junta con el tronco, para que el futuro crecimiento sea uniforme y tenga el aspecto de un anillo que se irá cerrando con el transcurrir de los años y irá no cicatrizando sino cerrando la herida. El corte, por tanto, debe ser limpio y sin desgarros. Por eso hablábamos antes de cómo cortar una rama para no producir desgarros. Si dejáramos, por ejemplo, demasiados centímetros al cortar las ramas de separación con el tronco, la madera que sobra desde la arruga se convertirá en un tocón que posibilitará el ingreso de plagas y el desarrollo de enfermedades. Y si por el contrario cortamos demasiado cerca del tronco, lo que hacemos es producir una herida que va a ser muy complicada para que el árbol consiga subsanarla y también provocará la entrada de enfermedades. Pues bien, vamos a la pregunta 7. ¿Se debe podar la rama guía en los árboles de crecimiento piramidal, como por ejemplo los pinos, las coníferas en general, o el liquidámbar? Respuesta A, no. Respuesta B, sí. Respuesta C, aunque no es recomendable, sí, si no queda más remedio. Bien, acá es un rotundo no, o sea, la respuesta A es la correcta. Nunca debemos podar la punta de los árboles que tienen crecimiento piramidal, como en el caso de los pinos, como en el caso de las coníferas en general, como por ejemplo en un liquidámbar.
ya que la guía no se va a recuperar más y por lo tanto la copa del árbol se va a deformar. Estamos hablando siempre de árboles que los colocamos por su efecto ornamental. Si lo deformamos, dejó de cumplir su función. Ahora pasamos a la pregunta número 8. ¿Se puede podar la rama de un árbol por la mitad? Opción A, sí, y favorece la brotación en esta rama. La opción B, sí, pero costará que broten nuevas ramas. Y la opción C, no es recomendable en la mayoría de los árboles. Bueno, en esta pregunta nos estamos refiriendo a que si tenemos una rama, por ejemplo, vamos a imaginar de 3 metros, que crece del tronco principal unos 3 metros, sí es recomendable cortarla, por ejemplo, a 1,5 metros del tronco. Simplemente porque nos interesa hacer más estrecho esa rama o por cualquier motivo estético. Pues bien, la respuesta correcta es no. No es recomendable. ¿Que se hace? Bueno, sí, a veces, pero no es recomendable en la mayoría de los árboles. Y no debemos cortar por la mitad una rama porque la parte que queda en el árbol no será capaz de generar bien su alimentación y el árbol probablemente acabará eliminándola en la mayoría de los casos. Bueno, vamos con la pregunta 9. ¿Una poda drástica? A. Rejuvenece el árbol ya que éste brota de nuevo. B. Acorta la vida del árbol. O C. Alarga la vida del árbol al tener menos masa vegetal que alimentar. Bien, en este caso la respuesta correcta es la B, acorta la vida del árbol. Las podas drásticas en los árboles y también en los arbustos, las mutilaciones, solo van a conseguir debilitar y deformar las plantas a corto plazo. E incluso si la poda es muy drástica, podrían llegar a determinar que la planta se muera en un plazo medio. Nosotros vamos a tener que la realización de heridas que vamos a estar haciendo con una poda drástica no tienen la capacidad de cicatrizar o de terminar de cerrar esa herida que nosotros estamos haciendo. Y van a suponer, como hemos dicho en otras oportunidades, una ventana para que ingresen hongos en la estructura del árbol, para que se pudra en un futuro, lo que va a producir un hueco que termine haciendo que se rompa la estructura del árbol. Una poda drástica también supone la eliminación de reservas que el árbol va colocando en las ramas, con el consiguiente debilitamiento de la planta en general. También va a determinar un árbol más inseguro y peligroso. Lo que hemos dicho también en otras ocasiones, le estaremos acortando la vida al árbol y además vamos a disminuir la capacidad de respuesta que tenga esta planta frente a plagas y enfermedades. Vamos a estar limitando su capacidad de adaptación a los cambios que se vayan produciendo en su entorno. En definitiva, la poda no hace a nuestros árboles ni más seguros, ni más sanos, ni más bonitos. Todo lo contrario. Una poda drástica genera el efecto absolutamente contrario a lo que estamos buscando. Y aprovecho, Fernando, para comentarte, no sé si pasa allá, pero acá todavía se encuentran muchos podadores aficionados que año tras año van a agarrar y van a podar los árboles dejando solo la estructura principal, el tronco o el fuste, con 3 o 4 muñones de más o menos 1 metro. Y aseguran que esta es la forma de conducirlos. ¿Por qué? Porque dice que brotan y van a estar siempre lindos, van a estar siempre sanos, con la forma de la copa siempre igual. Es aquí donde la tarea educativa se vuelve, creo que mucho más importante. Bueno, yo creo que para comentar un poco más de esto, la siguiente pregunta va a aclarar un poco más lo que estoy diciendo. La pregunta número 10 dice desmoche. Consiste en la eliminación de la totalidad de las ramas del árbol, prácticamente el ras del tronco, y la otra práctica se conoce como terciado, que consiste en cortar todas las ramas dejando aproximadamente 1/3 de la longitud. Estas son 2 técnicas de poda aconsejadas para los árboles ornamentales. Esa es la pregunta. Y las respuestas pueden ser sí, solo cuando son necesarias. La opción B, sí,
son las podas típicas y C, no, son una tremenda agresión por las plantas. Lamentablemente, Claudio, aquí también es muy urgente que muchos jardineros aficionados o jardineros que se han sumado recientemente al gremio profesional se formen y se formen bien y aprendan bien este oficio tan bonito y que tan amigo es de conservar el medio ambiente, algo que nos preocupa cada vez más a todos. Pero respondiendo a la última pregunta de este episodio, la respuesta correcta, como ya podéis imaginar después de todas las preguntas que hemos desarrollado, es la C. No, es una tremenda agresión. Este tipo de prácticas, este tipo de podas como el desmoche y el terciado, es una tremenda agresión porque son podas demasiado drásticas, demasiado agresivas para el árbol, por lo que están totalmente desaconsejadas por todos los expertos en arboricultura. Otra cosa es que, como dice Claudio, está bastante extendido su uso y muchos jardineros practican este tipo de podas, pero eso no quiere decir que sea recomendable, sino todo lo contrario. ¿Y cuáles son los motivos por qué se desaconseja este tipo de podas? Pues principalmente porque los cortes que se realizan en las ramas son de gran diámetro, son en ramas gruesas, y esto va a dificultar su recubrimiento y cierre, y aumentando así el riesgo de pudriciones y ataques de patógenos. Otro motivo es que con estas podas se crean árboles inestables, ya que la unión de la madera vieja con esas nuevas ramas, ramas que nosotros hemos forzado a crecer al realizar ese tipo de podas, pues son puntos inestables durante toda la vida del árbol, y este es el origen de buena parte de los accidentes que se producen cuando se caen las ramas de los árboles. Por ejemplo, existen especies especialmente sensibles a este tipo de podas fuertes, como por ejemplo, no sé, puede ser el haya, el fresno, el abedul, el castaño de Indias, los prunus, la robinia, bueno, muchos más. Otro motivo es que este tipo de podas acortan la vida del árbol y también se disminuye el efecto estético y ornamental del árbol. Aunque en un principio se puede pensar que este árbol tan podado va a quedar muy bonito porque al brotar nuevo va a tener la copa redondita, pequeñita, en realidad un árbol bello, estéticamente bello, es un árbol con su porte natural o más o menos natural. Otro motivo es que requiere una reformación posterior de la estructura de las ramas eliminadas, es decir, cuando nosotros realizamos ese tipo de podas tan agresivas, el árbol, digamos, brota a lo loco. Va a intentar equilibrar su sistema radicular con su masa vegetal, entonces brota, hace una explosión, una brotación, creando muchísimas ramas que luego nos van a dar más trabajo porque luego tendremos que seleccionarlas, ya que mantenerlas todas no va a ser aconsejable. Y entonces, por tanto, por poner un último motivo, es antieconómico, porque nos va a dar muchísimo más trabajo posteriormente y, por tanto, más gasto. Es así, los que llevamos varios años trabajando en esto, hemos tenido la posibilidad de observar cómo un árbol podado en exceso brota con total furia. Pero bueno, como para ir cerrando el tema, no sé si Fernando estás de acuerdo con el siguiente resumen que por ahí planteo del tema del episodio. La poda de los árboles ornamentales va a estar reservada al momento de formación, a los primeros años. Y a partir de allí, si necesitamos podar la planta, solo lo vamos a hacer por cuestiones de la limpieza, eliminar ramas viejas, secas, enfermas, y eventualmente a una intervención para corregir ese crecimiento natural y eliminar aquellas ramas que pueden ser peligrosas a futuro. No sé si estarías más o menos de acuerdo con este resumen del episodio. Bueno, pues la verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Pero a ver, para los jardineros que nos escuchan, estamos hablando desde el punto de vista teórico. Es decir, cogemos el manual de jardinería y tiramos de manual. Ya sé que en incontables ocasiones nos vemos obligados a podar árboles. Pero quiero que sepáis que los efectos no son buenos. Ese es el objetivo de este episodio. Que los jardineros podamos árboles y que nos vemos obligados, correcto.
pero eso no quita para que no tengamos en la cabeza que no son buenos estos efectos, estas podas tan agresivas. Y quizás así ahora, la próxima vez que realicemos un trabajo de poda en un árbol, pues no sé, igual vamos con más cuidado, o intentamos ser menos agresivos, o, que sería lo correcto, intentamos aconsejar a nuestro cliente pues una poda menos drástica, y sobre todo, y lo más importante, cuando los jardineros diseñemos nuevos jardines o reformas en los jardines, o simplemente nos pidan plantar un árbol, introducir un árbol en el jardín, que tengamos en cuenta el crecimiento que va a tener ese árbol en el futuro y lo adaptemos al espacio disponible. Por favor. Bien, ahora sí, estamos llegando al final del nuevo episodio. Fernando, otro capítulo dedicado a la poda de las plantas. Y en este caso es el último de poda de este año 2019. Quiero agradecer públicamente todo el trabajo, toda la predisposición que inviertes en cada episodio de lo que estamos haciendo juntos. Espero que estas fiestas estén repletas de felicidad para vos, para todos tus afectos, y que el próximo año se materialicen todos tus sueños y todos tus proyectos. Además, el año 2020, donde ya tendremos nuestra segunda temporada del podcast, nos va a encontrar trabajando, querida audiencia, le voy adelantando, nos va a encontrar trabajando con Fernando en un proyecto conjunto. Un proyecto que va a dar que hablar, pero que hoy lo vamos a dejar en suspenso. Muchas gracias a ti, Claudio, por hacerme un hueco en tu podcast. Es siempre un placer colaborar contigo, así que muy felices fiestas para todos y todas, y que el nuevo año venga cargado de de muchísimas cosas buenas para todos nosotros. Así que felices fiestas y hasta el año que viene. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por un mismo interés, la pasión por la jardinería. Muchas gracias por estar allí del otro lado, por tu comentario amable, por esa valoración positiva en la plataforma de podcast que nos escuches. Espero encontrarte en el siguiente episodio ahí, detrás del auricular, para conocer un poquito más de nuestras amigas las plantas. Ahora sí, hasta el próximo jueves, que será el último episodio del 2019. Hasta entonces y muchísimas gracias.